Dios le bendiga, Dios le guarde, le habla a su hermano Lewin Arredondo y en esta ocasión queremos darle una pequeña cápsula que tiene conmemorada sobre las tres dimensiones de la intimidad con Dios. Y quiero relatar que de la única forma que podemos conocer más a Dios es teniendo intimidad con Él mismo. Pues la palabra conocer viene del latín intimare, que significa llevar adentro. O sea que la intimidad es algo que tenemos que llevar adentro y ser privada. Mateo 16:13 habla sobre una conversión que tuvo Pedro y dice que a él se le fue revelado quién era el Hijo de Dios, porque Jesús hace una pregunta y él le dice: ¿quiénes dicen las personas que yo soy? Y él le dice, Pedro responde, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista o algún otro de los profetas. Entonces Jesús hace otra vez la pregunta y dice: ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Entonces Pedro le responde diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le sigue diciendo, le dice: y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y quiero hacer énfasis aquí: reconociendo a Jesús es de la única manera que podemos conocer quiénes somos. Pues cuando Pedro reconoce a Jesús, Jesús reconoce a Pedro. Y hay muchas personas que no saben a qué fueron diseñados, a qué fueron llamados o por qué están aquí en la tierra. Y no conocen esto, es por simple y llanamente que no conocen a Cristo. Y porque nuestra identidad es en Jesús que está escondida, y por igual nuestro propósito. Y para ya entrar en lo que es las tres dimensiones de la intimidad con Dios como tal, quiero recitar lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 9:1 en adelante, que habla sobre el tabernáculo. El tabernáculo estaba dispuesto por tres partes que conocemos como el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y estas tres partes o tres lugares significa algo en nuestra vida espiritual. Y dice que en el atrio se hacía un evento muy significativo para la purificación, que era el sacrificio, sacrificar o un holocausto. Por eso que cuando tú entrabas al atrio, tú tenías que presentar todas tus impurezas en el animal que iba a ser sacrificado. Y cuando era sacrificado ese animal, entonces subía como olor fragante y te purificaba. Y tú podías estar y permanecer y habitar luego con las demás personas de la nación de Israel, porque antes te excluían, pero cuando tú eras purificado podías ser parte. Y esto significa algo en nuestra vida de intimidad muy poderoso, porque yo sé que a muchos nos ha pasado que cuando vamos a orar estamos distraídos, no nos concentramos bien, no nos llegan las palabras correctas para orar. Y eso quiere decir porque estamos cierta y llanamente impuros, que necesitamos de una purificación. Y es que nosotros tenemos que ir quebrantados. En el atrio era el lugar de sacrificio, que estaba el altar que siempre tenía que estar encendido. Y no podíamos ir con simple y llanamente pensando que vamos a entrar al lugar santo o al lugar santísimo de una vez sin pasar por el atrio. Incluso los sacerdotes y pastores de ese tiempo tenían que sacrificar antes de entrar al lugar santo y lugar santísimo. Y esto me llama mucho la atención, es porque queremos intimar bien, pero a veces hay directrices y cosas que el Viejo Testamento nos dan a luz, porque dice la palabra que lo que fue era sombra de lo que había de venir. Entonces Cristo nos deja ese poderoso mensaje sobre el tabernáculo, porque el tabernáculo era algo cercado, era algo que no todos podían entrar, era algo que era privatizado, donde Dios se encontraba con su pueblo. Dice Dios en Éxodo 25, le dice a Moisés: quiero que me hagas morada para yo habitar entre ustedes. Y me llama mucho la atención esto, porque cómo es que el Dios omnipotente, omnisciente, que está en todo lugar,
le dice a un simple ser humano: quiero que me hagas un lugar para yo morar. Y esto está profundo. Y yo pude entender aquí que Dios no va a morar en ningún lugar en tu vida hasta que tú no le hagas una morada. Qué poderoso es hacer morada, qué poderoso es levantar altar, qué poderoso es levantar una intimidad con Dios efectivamente. Y hay algunos objetos, luego quiero presentar en el lugar santísimo, el lugar santo, que nos dan a luz unos ciertos elementos que poseía. Y tú, para entrar a este lugar, tienes que entrar con un pectoral que se ponían los sacerdotes. Y tú ibas por otros. Eso significa que tú ibas por otro, porque tenía las 12 piedras que significaba las 12 tribus de Israel. Y tú entrabas por el pueblo. Y en nuestro nivel de intimidad, esto representa la intercesión. Que yo no sé si a muchos le ha pasado, a mí me ha pasado. De repente vienen palabras, de repente vienen sentires de Dios y pensamientos de nuestros familiares, y empezamos a orar por ellos, cubriéndolos por demás, que oye problemas que hayan pasado. Y es porque el Señor obra de esa manera en ese lugar. Y luego que tú terminas de todo lo que Dios quiere depositar ahí, en ese lugar, hasta tú llegas a negociar con Dios. Tú le dices: cubre aquello, y te interfieres por X o Y problema o X o Y ataque que haya tenido o que vaya a tener ese familiar que tú estás intercediendo. Porque ahí tú tienes como un cierto contacto con negociar a Dios. Cubre. Vemos el caso de Abraham también, que era muy amigo de Dios, que en un caso se puso a negociar con Dios. Esto puede ser o sonar un poco como, pero sí lo hacía. Por eso el Señor tuvo que darle cuenta: mira, sal de Gomorra, porque la voy a destruir. Y Abraham empieza a decirle: pero si hubieran 30 justos, ¿tú la destruirías? Y dice el Señor: si hubieran, no la destruiría. Y más para abajo sigue diciéndole a Abraham: ¿y si hubieran 20? ¿Y si hubieran 10? Y Dios le dice: si hubieran 10, Abraham, pero es que ni 10 hay. Entonces, en ese nivel podemos tener tanta confianza con Dios que podemos interceder por otros. Amén. Y luego vamos siendo transicionados al lugar santísimo. Y quiero detenerme aquí, porque aquí hay mucha tela por donde cortar. Se le conoce el lugar santísimo también como el lugar del deleite. Es ahí donde las palabras simple y llanamente no bastan. Si no, ahí tú empiezas a llorar. Y yo sé que los que hemos experimentado este nivel de dimensión de intimidad con Dios, sabemos que no ha cambiado a todos. En el lugar santísimo habían 4 objetos fundamentales que quiero mencionar ahora, que dice Hebreos 9:4 que lo tenía. Tenía, número 1, el incensario. Y quiero centrarme aquí. El incensario representa las alabanzas, porque en ese lugar, con ese incensario se perfumaba el lugar. Era ahí donde depositaban las mirras, las especias aromáticas, las flores, y cuando quemaban eso era algo que perfumaba el lugar. Bíblicamente las alabanzas son perfumes. Por eso esa mujer que derramó el perfume de alabastro a los pies de Jesús era simbolizando las alabanzas que estaba derramando, todas sus alabanzas a los pies de Jesús. Por eso es que todo lo que tenemos el lugar con esta presencia, con este nivel, con esta dimensión, podemos siempre tener una alabanza de Dios en nuestra boca. Nunca alguien que salga del lugar santísimo, de la intimidad, puede salir sin alabanzas. Y también, número 2, había el arca. En ese lugar estaba el arca, que simboliza la presencia. La presencia. Por eso es que David decía: ¿de dónde huiré de tu presencia, Señor? ¿De dónde me esconderé? Si fuera lo más profundo, ahí tú estás. Si me fuera aún al Seol, ahí tú estás. ¿De dónde huiré de tu presencia? Y es que David había tenido un encuentro con la presencia del Señor. Y él reconocía que la presencia lo acompañaba a todo lugar que él iba. Y era porque David tenía una comunicación, una intimidad muy
muy poderosa con Dios. Por eso Él dice en Salmos 27:4, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré yo, que es estar todos los días de mi vida en la casa del Señor. Él demandó estar en ese lugar de intimidad. Qué poderoso fue David. Por eso cuando intimamos con Dios, siempre tenemos la presencia de nuestro lado. El profeta Elías decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Todos los que intimamos tenemos la presencia de nuestro lado. Qué poderoso es esto. Y no hay que forzar nada, ministro que me escuchas. Solamente hay que intimar con el Señor y Él hará todas las cosas. Y vamos a bajar del Sinaí con la cara resplandeciente, así como bajó Moisés. Número 3, estaba también una urna que contenía el maná. Y esa urna que contenía el maná estaba dentro del arca. No podía quedarse afuera, sino que la introducían adentro del arca. Y me llama mucho la atención esto, y quiero centrarme aquí, que el maná tenía una cualidad, y era que el maná se dañaba si lo dejaban amanecer de un día para otro. Amanecía totalmente dañado. En Éxodo 16 vemos ese caso, que unos quisieron desobedecer la palabra que le daba Moisés, diciéndole: cómanselo todo, no dejen nada. Y algunos lo guardaron y amaneció dañado. Y esto tiene un dato muy poderoso en nuestra vida, porque hay cosas que solamente en la presencia del Señor se van a preservar con vidas. El maná era introducido dentro del arca y ahí se permanecía. Ahí no se dañaba. Y es que hay muchas cosas que necesitamos llevarla adentro de la presencia, que si no están adentro de la presencia se van a dañar. ¿Cuántas personas que Dios le ha entregado cosas y lo ha dejado afuera de la presencia? ¿Cuántas cosas que Dios te ha entregado? ¿Cuántos ministerios que lo has dejado a la suerte? ¿Cuántas palabras? ¿Cuántas cosas no te ha entregado Dios? Y por eso es que tenemos que reconocer cuándo se tiene que mantener adentro el maná y cuándo se tiene que exponer afuera. También, como número 4, estaba las tablas de la ley, que simboliza aquí las palabras. Siempre vamos a tener la palabra de Dios en nuestra boca. En ese nivel de intimidad siempre vamos a hablar Biblia. Hay muchas personas que, voy a hacer énfasis aquí, que hablan muchas cosas distorsionadas que no tienen ninguna connotación o no hablan conforme a la palabra del Señor. En algunos casos es porque no tiene o no ha permanecido en este nivel de intimidad. Yo no sé cuántas personas que vienen con palabras humanas ante ti y vienen con cosas que no pueden, no tienen como esa eficacia, no te restauran, no tienen nada que te aporte en tu vida espiritual, y es por esto mismo, porque le falta intimar con el Señor. En ese nivel nosotros solamente pensamos en Biblia, hablar Biblia, vivir la Biblia. Amén. Y eso representa cuántos predicadores, que lo voy a decir acá, que necesitamos permanecer en ese nivel de intimidad. No solamente se habla de procesos, no solamente se habla de bendiciones, no solamente se habla de las pruebas. Cuando tú entres a ese nivel de intimidad, tú vas a tener palabra de Dios nueva en tu boca. Ahí no es necesario de hablar lo mismo que tú tienes anotado de hace 10 años. Ahí tú vas a tener palabra del Espíritu, porque es ahí donde tú puedes conectarte con el omnisapiente, y el omnisapiente, que lo sabe todo, puede hablarle a las personas que tienen necesidad. Muy importante es vivir en ese nivel de intimidad con Dios. También en ese lugar estaba la vara de Aarón que reverdeció. La vara de Aarón tiene un significado como autoridad. Significa autoridad. Cuando salimos de la intimidad con Dios, tenemos esa autoridad de poder hacer cosas sobrenaturales por la voluntad de Dios. De poder hacer cosas que quizás humanamente hablando no son lógicas. Y es porque lo de Dios trasciende la lógica.
Lo de Dios es sobrenatural. Por eso, aquí en este nivel, Dios nos entrega esa vara para predicar el evangelio. En otra simbolización también se describe como ungido, unción, para hacer X o Y cosa que Dios quiere hacer. Y es que tenemos que estar bien claros. En estos tiempos necesitamos esa vara y esa autoridad para hacer las cosas. ¿Cuántas personas que se han olvidado de intimar y por ende o por Y cosa no tienen esta autoridad y este respaldo de Dios? Necesitamos estar totalmente aceptos con su intimidad y entrar al lugar santísimo, que ahí es que nos vamos a adoptar de poder, de palabra, de presencia, llenos de alabanza, y vamos a ser un tabernáculo andante. Ya no seremos un tabernáculo estático. Amén. Sino que ahora vamos a ser portadores de la presencia de Dios. Vamos a ser una activación para otros cuando estemos totalmente conectados con la intimidad con Dios. Pongan en práctica, que no solamente quede teórico, sino que puedan ser un testimonio vivo de esto, que puedan tener experiencias con Dios, que puedan tener intimidad con Dios y poder totalmente ser revestidos de su voluntad. Recordar que solamente en la intimidad podremos saber y se nos será revelado quiénes somos nosotros. Porque conociendo a Dios es donde sabemos cuál es nuestro propósito. Abraham conocía de Dios y por eso fue traspuesto y fue transicionado su nombre. Y de Abraham fue a Abraham, que significa padre de multitudes. Cuando tenemos esa intimidad con Dios, Dios nos revela cuál es nuestro propósito, cuáles son las diferentes cosas que vamos a hacer, y de ahí podemos partir y decir, tenemos identidad. Espero que haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Y quiero orar, quiero finalizar con una oración. Yo sé que la oración todo lo puede y todo lo hace posible. Y si usted está ahí escuchando, cierre sus ojos, no se limite, crea que todo Él lo puede hacer. Y que si usted tiene una condición X o Y que no puede intimar, preséntesela al Señor. Y dígale, Señor, yo quiero permanecer en el lugar de intimidad. Yo quiero ser un tabernáculo andante. Yo quiero ser uno con tu Espíritu. Padre, te damos gloria, te damos honra, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, porque sabemos que solamente en ti hay poder. Todo lo haces posible. No hay nada imposible para ti, Señor. Hoy venimos, Señor, con una disposición de que todos los radios escucha, que nos vayan a oír o a ver, Señor, se lleven algo de ti esta tarde. Se lleven algo a través de este video. Señor, que podamos, Señor, ser lo que tú quieres que seamos, poder conocerte, poder saber cuál es nuestra identidad, poder intimar, que solamente ahí podemos caminar conforme a tú quieres que caminemos. Dios mío, yo te quiero pedir por todas las personas que van a escuchar, Señor, que tú, Dios mío, los cubras, los guardes, los protejas, que esta palabra, Dios mío, puedan ser vida para sus vidas, que ellos puedan, Dios mío, ser transicionados, ser dimensionados, que puedan, Dios mío, cumplir el propósito que tú tienes para ellos, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.